que Enarsa sirvió para traer la valija de Antonini Wilson. Así que yo a esta gente no le creo hoy cuando me dice que esto que están anunciando es para el desarrollo de nuestro país. Eugenio. Sí, yo creo que las palabras de Cristina Kirchner cuando termina su discurso, que dice: yo quiero decirles que me gustaría que me estuviera mirando como hacía siempre ahora, porque él, Néstor Kirchner, siempre soñó con recuperar YPF para el país. Siempre, siempre, siempre. Y obviamente todo el mundo aplaudió, se emocionó, ovacionó. Pero la realidad es que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner hicieron siempre lo contrario. En el año 1999 decidieron vender el 4,5% de las acciones que tenía en la provincia de Santa Cruz en YPF y acompañar a Carlos Menem en la desnacionalización de YPF y permitir que Repsol comprara el 100% de las acciones de YPF, que fue un error estratégico que hoy lo estamos pagando. O sea que no era recuperar YPF, fue entregar YPF. Como presidente, eso fue como gobernador. Como presidente, él podía recuperar YPF, pero ¿qué hizo en el año 2007? Promovió la entrada de su amigo Eskenazi, un banquero que no puso plata, sin experiencia en petróleo, y organizó un contrato societario, digitó, lo decidió él, por el cual Repsol le prestaba la plata a Eskenazi y después con las utilidades de YPF iba pagando este préstamo en 10 años. Esto, acá tengo los contratos, están en la página de la Comisión Nacional de Valores. El director del Estado en YPF, Santiago Carnero, lo aprobó. La síndica, que es miembro de la CIGEN, Silvana Rosa Lagrosa, también lo aprobó. Debido, el secretario Cameron, todos aprobaron esto, y los balances también. Los balances del año 2008, donde los accionistas retiraron el 255% de las utilidades y al año siguiente el 140%. ¿Cómo le voy a creer a Cristina que dice que querían recuperar YPF para el país? La recuperaron para el amigo, pero no para la Argentina. Y después que decía, hace exactamente 16 meses, que YPF era una maravilla, que la argentinización era lo mejor que había, que estaban multiplicando las reservas, la producción, que estábamos duplicando la producción nacional con los hallazgos nuevos. Y la realidad es que todo eso era un bluff. Entonces, ¿cómo vamos a creer ahora que los mismos que destruyeron la industria nacional? Porque acá le puedo mostrar otro cuadro. De las 14 principales empresas del país, 9 vieron caer su producción. No es un problema de YPF, el problema es generalizado. Entonces, debido que estuvo al frente de todo esto, va a ser quien va ahora a conducir la intervención de YPF y la reconstrucción de un sector estratégico del país. Acá no hay plan. Si hubiera un plan, que pudiéramos discutir un plan sustentable de largo plazo y después ver qué hacer con YPF, buscar un acuerdo negociado para que el Estado tenga una participación mayoritaria, lo haríamos. Pero ya la Comisión de Energía y de Presupuesto convocó hace un ratito para mañana a las 12 para que dictaminemos, o sea que planeamos el largo plazo en menos de 24 horas. No es serio, no es serio. No, yo creo que esto es parte de la improvisación y del maquillaje, es el relato oficial, ¿verdad? Frente a la situación gravísima que estamos viviendo en la Argentina. La crisis energética es una. La semana pasada la senadora Estensor y la senadora Montero hicieron una jornada en el Senado donde se profundizó por varias horas cuál era el tema, cuál es el diagnóstico, cuáles eran las posibles soluciones. De la noche a la mañana sale, fíjese lo que nos dice, vamos, soberanía hidrocarburífera. Ese es uno de los títulos, ¿no? Cuando en realidad la Constitución del 94 dice que los recursos son de las provincias. Es decir, pero la soberanía está, dice usted. Claro, ¿qué es lo que estamos recuperando? Después está hablando de continuidad, dar continuidad. A ver, las provincias han prácticamente cancelado las concesiones, las principales concesiones. ¿Qué es lo que estamos expropiando? ¿Por qué vamos a pagar los argentinos a los españoles? Por una empresa que cayó en la bolsa, por una empresa que ¿qué activos tiene? Porque en realidad las concesiones no las tiene más. Que las más importantes se las han sacado. ¿Qué estamos expropiando? ¿Por qué vamos a pagar? Y después otra cosa, ¿y la responsabilidad del gobierno? Porque el gobierno ha tenido un director que aprobó los balances, que admitió el reparto de dividendos cuando no... que hoy estaba interviniendo en la empresa. Bueno, exactamente. Eso por una parte. O sea, ¿dónde está la responsabilidad de los funcionarios? Y además, como lo dijeron los propios secretarios de Energía que estuvieron en el Senado de la Nación, las reservas de petróleo y la falta de, la falta de producción en un 70%
se empezaron a perder desde el 2003. Y las de gas, el 100% desde el 2004. ¿Dónde está la responsabilidad de los funcionarios? Entonces, vamos a tener que pagar. Pero además, a mí me preocupa otro tema. La verdad que me preocupa muchísimo el efecto que va a tener esto en nuestra economía y en nuestras relaciones internacionales. El 17% del que exportamos a la Unión Europea lo compra España. Entre eso tenemos la cuota Hilton. Entre eso tenemos esta nueva propuesta que estábamos acreditándonos, que es sin ningún tipo de arancelario, exportación de carne terminada en feedlot, a diferencia de la cuota Hilton, sin ningún tipo de aranceles a la Unión Europea, donde estábamos compitiendo con otros países y nos iban a autorizar. ¿Y qué tipo de consecuencias vamos a tener? Alemania, Francia están apoyando fuertemente a España en su proceso de reorganización. ¿Lo compartamos o no lo compartamos? ¿Va a ser inocuo para la economía argentina? ¿Va a ser inocuo para los productores argentinos? ¿Va a ser inocuo para los exportadores argentinos la decisión que ha tomado el gobierno? Nos vamos a llevar por delante de esta forma y además vamos a tener que pagar después. Van a ir al CIADI, ya han dicho que la Unión Europea va a representar a España ante el CIADI. Vamos a tener que pagar. Entonces, no hay política de largo plazo, es una improvisación y yo creo que es una distracción, ¿no es cierto? En vez de haber que todas las fuerzas políticas que estábamos todos dispuestos a coadyuvar y a apoyar para un plan energético de emergencia y de salida, pero transformarlo en una política de Estado, han preferido hacer esto que, como decía el senador Sanz, bajo el título de nacionalización, resulta muy simpático, pero resulta muy caro para los intereses de la Argentina. Señor juez. Yo comparto absolutamente los criterios vertidos, aparte porque la crítica es clara, es concreta, es evidente. O sea, ante lo evidente hay que rendirse. O sea, el interventor de Repsol es el responsable, el máximo, un irresponsable absoluto, el tipo que permitió todos los desquicios. Yo voy a acompañar con mi voto. A ver, quiero, en primer lugar, yo tengo la visión. Si usted me pregunta, y no es por la cuestión del argentinito, ni porque me nazca el nacionalismo de adentro, yo creo que el Estado debe involucrarse. Debe involucrarse en serio, debe involucrarse con un plan a largo plazo, con una política de Estado. Si esta es la forma, no sé, hasta ahora no la tuvo. Si esta es la forma, habrá que discutirlo. Estamos mal acostumbrados en el Senado. Las cosas vienen, como lo decía María Eugenia, vienen a libro cerrado, y a los empujones, y te terminan corriendo por izquierda, por derecha, y uno termina en posiciones extremadamente incómodas porque ni siquiera uno puede exponer lo que sienta. A ver, digo, comparto absolutamente el argumento vertido por acá, al poco que alcanzaba a escuchar a Alberto Fernández, también con la cuota de responsabilidad que a él le corresponde por haber sido parte de este gobierno, porque no tuvieron nunca, ni del primer día que arrancó Néstor Kirchner, un plan estratégico en materia energética. Mire qué pasó en las provincias. Yo le hablo de la mía. En la mía se resolvía con 100 y pico de millones de dólares la repotencialización de algunas usinas. Se gastaron 450 millones de dólares en la usina de Pilar y no la podemos poner a funcionar y hay que devolverlo. Y eso no es parte de un plan estratégico. Córdoba hoy no tiene cómo pagar esa obra. Digo, no ha habido un plan estratégico. Si la posibilidad de recuperar YPF en el marco de la discusión de un plan estratégico nos permite visualizar esta cuestión, y uno tiene ganas de acompañar estas decisiones. Porque la verdad, yo entiendo lo que dice Ernesto, dice, mira, la verdad que hace 6 años atrás acompañé de Enarsa y hoy siento una desilusión increíble. Bueno, yo no voté hace 6 años atrás el tema de Enarsa y tampoco participé anteriormente en este tipo de toma de decisiones. Me va a tocar ahora discutir esta cuestión. Si usted me pregunta a mí, yo digo, plantear nuestros términos, me parece que es un tema para acompañar, con todas las prevenciones que los senadores acaban de plantear, que no son menores, porque usted recién hizo una pregunta a Alberto Fernández que no es menor, que es cómo se toma la decisión en la República Argentina. No es inocuo que una persona sin ningún tipo de consulta, sin ningún tipo de poder vincularse con personas formadas, estudiosas, de distintas ideologías, y tomar una decisión consensuada donde la podamos acompañar. Uno tiene ganas de acompañar al gobierno nacional en algunas decisiones importantes, pero te la dinamitan del momento que las decisiones son así, y si no las suscribís como esos contratos de adhesión, no hay ninguna posibilidad. Digo, me parece que es un tema absolutamente improlijamente planteado, con una torpeza a la que nos está acostumbrando el gobierno toda la semana. Joaquín, mire lo último, desde que pasó la elección, con semejante poder popular, este era un gobierno para sentarse a discutir política en serio. Tenía el respaldo popular, tenía las urnas, el acompañamiento de la gente y el silencio de todo el mundo. Nosotros aún hay muchos opositores, porque había que rendirse ante semejante muestra electoral.
Toda la semana tenemos un conflicto increíble, de tal magnitud. Yo venía a hablar por el tema de reposo, un tema del derecho que conozco y que conozco mucho, y por qué voy a votar en contra y por qué estoy decididamente a no acompañar ese pliego. Pero digo, esta semana hablar de reposo parecía una cosa vieja. Ni hablemos de chicones calcográficos. Yo le voy a decir, porque estamos presentando un proyecto para que el Estado, ya que tiene tanta vocación nacional de hacerse cargo, nosotros expropiemos, ¿cómo no declarar de utilidad pública el papel moneda? Hagámonos cargo del papel moneda y mostremos que no estamos a través de ningún negocio y que el Estado, por supuesto, quiere garantizar la prohibición del papel moneda porque va a haber que emitir, y hagámonos cargo también de chicones. Son 2 mangos, comparación de lo que vamos a gastar en este caso son 2 pesos. Bueno, puede ser una cortina de humo esto, ¿no? A ver, quiero entrar al tema de reposo, porque ustedes saben, les quiero explicar a los televidentes que el tema del pliego, el acuerdo que necesita reposo del Senado, no es una votación cualquiera, se necesitan los 2/3 del Senado, con lo cual todos estos señores que están esta noche acá van a tener mucha importancia el día ese de la ¿Pero votación. por qué 2/3? Porque tiene una estabilidad increíble. Porque sobrevive a cualquier gobierno, no es un funcionario más, no es que se va con Cristina. Entonces, y nos propone un tipo, este es el currículum de reposo, no tiene un solo antecedente en materia penal. Tiene casi 100 y pico de curso hecho con la CIGEN, el lugar que lo ocupa. Nos tocó con Ernesto el año pasado en una interpelación que vino porque el auditor general de la Nación decía, che, mira, la verdad que me esconde los informes. Fue lamentable. O sea, no hay no hay especialistas en materia energética para que la presidenta consulte, sobran. No hay especialistas en derecho penal para proponer un ministerio público independiente, o queremos poner un puntero político amigo que lo único requisito que tiene dice que es parte del gobierno. Bueno, es evitar que lo investiguen al vicepresidente. Bueno, pero es mucho más que, porque aparte de él van a depender 322 fiscales federales. La acción pública es el último rincón que le queda a los decentes de la justicia. Si ese último rincón usted pone un puntero político, estamos en el peor de los mundos. Entonces digo, estas decisiones, ¿quién le dijo a la presidenta que este pibe reunía los requisitos para hacer nada más que procurar? ¿Quién le dijo? ¿Alguien? No hay un jurista, ha estado reunido con miembros de la Corte, en mi provincia participaron para la modificación del código los juristas más destacados. No hay alguien que le sugiera un nombre, ¿sabe la cantidad de abogados? Cualquier fiscal del Fuero Federal hoy tiene más antecedentes y más conocimiento para hacerse cargo de la procuración que el propuesto por el gobierno. Es una vergüenza. No les interesa tener un procurador con todas esas cualidades. No les interesa tener a alguien que tenga el mismo prestigio, la misma idoneidad y las mismas cualidades que un miembro de la Corte. Les interesa tener un comisario para que desde arriba discipline a los fiscales, porque en verdad lo que no quiere que les pase es lo que les pasó con Rívolo. ¿Por qué se fue Righi? Porque nosotros hablamos de reposo, pero creo que antes hay que... ¿Por qué se fue Righi? Righi, que por ahí la matriz igual a lo de IPF, porque me hace acordar... la presidenta a Eskenazi lo trataba de Sebastián y a Brufau de Antonio, hace un año, en la sede de IPF cuando descubrieron el shale gas. Bueno, a Righi era un prócer, idolatrado, hace 10 días atrás. ¿Pero qué pasó? Se le escapó Rívolo, se le escapó por un costado el fiscal Rívolo. Y eso es imperdonable, porque Rívolo hizo lo que tiene que hacer cualquier fiscal, investigar al poder. Pero investigar al poder, no cuando los funcionarios ya dejaron de estar en el poder hace 10 o 15 años, cuando van con un bastón a los tribunales, con pañalines, con perdón de la expresión, como vemos a muchos exfuncionarios. Al poder se lo investiga, cuando realmente hay una justicia independiente, cuando están en el poder. A un vicepresidente cuando está sentado en la vicepresidencia. Ahí es donde funcionan las instituciones. Y por primera vez en mucho tiempo nos encontramos con un fiscal que es capaz de investigar al poder cuando tienen poder. Y eso para este gobierno es imperdonable. Imperdonable al punto tal que se limpiaron a un ícono del kirchnerismo, como era el ministro del Interior de Cámpora hace 30 y pico años atrás. Entonces, ¿qué es lo que quieren ahora? Cambiar a Righi, que más allá, yo tengo mucha reserva con la actitud de Righi. Yo aplaudo la actitud de Righi como jefe de los fiscales en las causas de derechos humanos. No aplaudo, ni me anoto en el coro de los que lo elogian, en aquellas causas de corrupción de funcionarios públicos. Durante la gestión de Righi se archivaron, prescribieron o sobreseyeron las causas más importantes de corrupción de los funcionarios públicos. Entonces, separo bien las cosas. Pero no dejo de reconocer que tiene antecedentes para el cargo, que tiene valía intelectual, que tiene condiciones de idoneidad. Ahora, este señor que proponen en su reemplazo, no puede pasar el mínimo test de idoneidad para un cargo semejante. Usted sabe que yo soy la senadora más antigua del Senado. Tengo más años en el Senado que su programa. Yo asumí
con la elección indirecta el 14 de marzo del 2001, cuando fue la ley Banelco, los senadores de San Luis votaron en contra, renunciaron, senador Sarnés y Alberto Rodríguez Sá, yo lo representé a Alberto Rodríguez Sá. Y no había cupo femenino, éramos solo 3 mujeres. Entonces, desde ahí he continuado hasta la fecha, hasta diciembre del año pasado, de octubre, que renovamos nuestro mandato y nuestra representación. Entonces, tengo mi propia historia dentro del cuerpo. El antiguo cuerpo, la vieja Constitución, el nuevo. Lo voté a Rigui. Bueno, pues se lo votó por unanimidad, creo. Lo voté a Maqueda. O sea, yo he sido muy cuidadosa con mi voto. Yo participé del juicio a las Cortes, a los miembros de la Corte, algunos voté la destitución, a otros no. Y también voté a todos, participé de la votación de los que están ahora. A mí no me espanta que un hombre que viene de la política ocupe un cargo, porque Rigui venía de la política y Maqueda también venía de la política, porque no somos asépticos. Y lo acompañé, era senador de la Nación y lo acompañé, pero tenían sus pergaminos, tenían sus currículos académicos, tenían condiciones para llegar. Yo no quiero admitir que se diga que porque es un militante K o militante, bueno, algunos medios lo han dicho, Gauna, D'Alessio, con el aprecio y el respeto, y yo formé parte de un homenaje que se le hizo a D'Alessio en el Senado cuando falleció. Pero yo no quiero inhabilitar a las personas porque vienen de la política, porque la política enaltece, ¿no es cierto? Enaltece cuando está. Es difícil, yo creo que nosotros, como usted sabe, no hemos todavía decidido en el bloque. Ustedes tienen mañana. Peronismo federal, exactamente, pero bueno, yo quiero decir que nosotros tenemos una trayectoria en las votaciones, ¿verdad? El senador Reutemann, el senador Rodríguez Sá, el senador Romero, son senadores exgobernadores, Adolfo Rodríguez Sá estuvo en la presidencia y tenemos una historia en las votaciones. Por ahí uno dice, bueno, la oposición no hace nada. Bueno, hay que mirar los votos de la oposición y hay que mirar la coherencia en las votaciones. Hoy nosotros no participamos de ninguna comisión, de ninguna. A nosotros, al peronismo federal, que somos el 10% de la Cámara, nos han dejado absolutamente afuera de las comisiones. No nos han dado la posibilidad de ingresar a ninguna comisión. O sea que vamos de oyentes a todas las comisiones. Pero, votamos con la responsabilidad y con la seriedad que el asunto corresponde. Usted sabe que es de los presentes. Y en virtud de todos estos años he visto muchas cosas. Y entonces la forma de eludir los 2/3 de los presentes es hacer que algunos senadores se levanten. ¿Y usted cree que eso puede pasar? Yo lo he visto que ha pasado. Yo lo he visto en un miembro de la Corte que ha pasado. He visto interrumpir la votación porque un senador se declaró descompuesto y la he visto a la señora Presidente levantarse e ir hacia el bloque del Frente para la Victoria y hacer levantar a un senador para poder garantizarse la mayoría en la designación de un miembro de la Corte. Así que por eso digo, yo soy absolutamente escéptica. Soy escéptica y además le quiero decir, soy escéptica también para quien acompañé, porque voy a aprovechar la oportunidad para decirlo. Yo solo acompañé a una persona de la Corte con mi voto, al doctor Lorenzetti. Y lo acompañé porque para mí es muy importante que era muy importante su respuesta con respecto a la defensa de la vida. Cuando sale este último fallo de la Corte, me voy a ver las actas y a preguntas mías contestó: únicamente una reforma constitucional podría hacer que la Corte saque un fallo en otro sentido. O sea que me equivoqué también con ese voto. Como decía nuestro amigo y gran escritor Jaureche, él decía: Orgaz, cuando volvió de estar como presidente de la Corte, no se pudo poner frente a sus alumnos porque se pasó toda una vida enseñando que no se podían designar comisiones especiales, etcétera, etcétera, y después como presidente de la Corte hizo lo contrario. En cambio, Fray Luis de León, que estuvo preso en defensa de sus ideas, volvió a su cátedra y dijo, como decíamos ayer. María Eugenia, quiero hacer una aclaración, no fue por unanimidad la aceptación a Rigui. Sí, fue por unanimidad. Lo que quería decir es que la coalición cívica, o el ARI en realidad, porque en ese momento era el ARI presentó una impugnación contra Rigui, y la verdad que no nos equivocamos, porque entre las causas
y tan importantes que mencionaba el senador Sanz, que Rigui dejó que prescribieran y que se cerraran, estaba la venta de armas a Ecuador, la voladura de Río Tercero, causas gravísimas. Y no debe ser por casualidad que ya se dice que Menem va a votar la expropiación de YPF, siendo que él era el promotor de la privatización. O sea que, como vemos, en este país, lamentablemente, las decisiones del día a día, de la coyuntura, de vamos, dale que vamos, y todos aplauden, es como se toman las decisiones importantísimas. Nosotros no vamos a acompañar, yo no voy a votar la propuesta de reposo de ninguna manera, porque creo, y no vamos a dejar atrás el ideal de una justicia independiente. Ya no hablamos de la reforma del Código del Consejo de la Magistratura. Ahora vamos a tener una justicia mucho más sujeta al Poder Ejecutivo, ¿no? Con un procurador general que en realidad se lo pone ahí para evitar que se investigue el caso Chicone y muchos otros. Y yo quiero volver a esta decisión tan importante que creo que va a tener una implicancia enorme para la Argentina de los próximos 30 o 50 años. Y es a esta decisión improvisada de que ahora, con el argumento del autoabastecimiento, es el primer artículo de la ley esta de expropiación, ¿no? El objetivo prioritario de la República Argentina es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos. ¿Y qué decía el secretario de Energía en una carta que le envió a los exsecretarios de Energía, entre ellos el exsecretario Montamat, el 11 de junio de 2010? Primero le decía: tengo el agrado de dirigirme a ustedes con motivo de la carta que le habían enviado, con el objeto de expresarles mis comentarios respecto de sus opiniones y que en general no comparto. Y yendo al tema del autoabastecimiento, les explica que de los países más desarrollados del mundo, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Italia y Japón, no es nuestro caso, solamente 3, Rusia, Canadá y Reino Unido, logran autoabastecerse. O sea que una primera conclusión es que el autoabastecimiento es importante, genera seguridad, pero no es determinante ni excesivamente riesgosa la dependencia que inevitablemente tiene aquellos países que no lo disponen entre sus recursos naturales o si lo disponen no cubren la totalidad de sus necesidades. O sea que perder el autoabastecimiento fue el objetivo de la política de este gobierno, y destruir el autoabastecimiento o depredar nuestros yacimientos y no asegurarnos que hubiera una inversión en exploración no pareció una prioridad hasta ahora. Hace 9 años que están. ¿Cómo vamos a permitir que los mismos funcionarios, ¿sí?, estén al frente de revertir esta situación? Si la presidenta quiere que le creamos, tiene que hacer lo que harían, por ejemplo, Dilma Rousseff en Brasil. Cada vez que tiene ministros que están cuestionados o que incumplen con sus deberes, directamente los hace renunciar, pero no lo duda una vez. Entonces acá nosotros no podemos aplaudir porque creamos. Yo más que nadie desearía tener una YPF controlada por el Estado argentino que fuera la nave insignia de una política energética. Pero no tenemos política energética. Y otra pregunta que hay que hacer: ¿por qué se preserva al socio argentino Eskenazi, que justamente fue el que no puso ni experiencia, ni conocimiento, ni contactos, ni capital, y no va a ser el que va a traer las inversiones o el financiamiento internacional? Porque una reflexión de lo de reposo. Sería muy bueno que públicamente los senadores, ya sea individualmente o en bloque, empecemos a manifestarnos cómo vamos a votar, para evitar esto que acaba de decir la senadora Negreda Alonso. Yo estoy en condiciones de decir que los 14 radicales, más los otros 2 radicales del Frente Cívico de Catamarca, vamos a estar sentados ese día para votar que en no haya contra. ausentes. Para evitar cualquier tipo de especulación. Mire, el oficialismo está muy preocupado y también en estos casos se desespera porque conseguir los 2 tercios no es fácil. Entonces sería bueno, por la transparencia del propio Senado, que cada uno de nosotros tenga la posibilidad de ir manifestando su voto. Yo hablo en nombre del bloque radical, vamos a estar ahí ese día sentados todos para votar en contra del pliego. Yo quiero hacer una aclaración porque tenemos que ser justos con la gente que integra el Ministerio Público, ¿no? La ley del Ministerio Público a los fiscales les da la posibilidad que frente a una instrucción
del superior, que puede ser el procurador o puede ser el fiscal general, si es un fiscal inferior, puedan plantear la disidencia y ejecutar el acto según ellos consideran bajo su responsabilidad. No existe esa posibilidad. Eso Sí, está... y Bueno, eso será en la pero letra, no. pero el Bueno, castigo, se me está yendo el tiempo, pero se me está si yendo el Ricky tiempo. tuvo que renunciar, Se imagínate las les cosas. escapó a Es todos. un deseo. Gracias a Dios. teníamos- no Gracias a podemos Dios que para se ser el escapó. procurador. Les agradezco mucho a todos. Bueno.